obrando. Y como bien decíamos antes, en medio del tiempo de la adoración, los cielos están abiertos en este lugar, amén. Los cielos están abiertos y cuando la presencia de Dios está aquí, cosas empiezan a suceder, ¿verdad? ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Como bien decía el pastor, estamos en un tiempo nuevo. Ya hemos cruzado el 8º año como iglesia. Jesús es el Rey. ¿Cuántos aman su casa? Amamos esta casa, ¿verdad? Amamos. Y más allá de lo que hemos pasado en este trayecto, en estos 8 años donde Dios ha sido fiel, siempre es fiel y seguirá siendo fiel, sabemos que en el mundo espiritual hay temporadas y hay estaciones. Y cada vez Dios hace cosas nuevas, constantemente. Él abre nuevas ventanas de oportunidad en los cielos para que nosotros ingresemos a recibir lo que Él tiene preparado, amén. Dice la palabra que Él es el Dios que abre camino, que hace todas las cosas nuevas. Y justamente como decía el pastor, estamos en un tiempo nuevo. Se ha soltado palabra y lo creemos. ¿Quiénes son los primeros que deberíamos creer todas las palabras del Señor? Nosotros. La tienes que creer como un niño. Si es una mujer, dile, tienes que creer como una niña. Todas las palabras de Dios, como bien decíamos, no son simples palabras, son promesas, son reales, es una garantía. Y el pastor habló hace una semana acerca de un relato en específico de una pesca milagrosa donde estaba Pedro, los apóstoles se encuentran con Jesús por 3ª vez después de que Jesús es resucitado. Ustedes saben la historia, está a la orilla de la playa un señor, los discípulos eran 7 discípulos, estaba Pedro, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, estaba con ellos otros discípulos también y empiezan a pescar. Notan que una persona a lo lejos, como a 200 metros de la barca, empieza a gritarles y darle instrucciones y les dicen, ¿han pescado algo? Y los discípulos, no hemos pescado nada. Entonces tira la red a la derecha, le da una instrucción específica, clara, tira la red a la derecha. Y en ese momento los discípulos bien obedientes lanzan la red y la cantidad de peces empieza a multiplicarse a tal punto que hubo otro milagro financiero. Y en ese momento Juan se da cuenta y le dice a Pedro, lo codea, oye, el que está hablando es el maestro, ¿no te das cuenta? Y Pedro reacciona, seguramente como decía el pastor, estaba a medio vestir, y dice, es el maestro, se ciñe, se pone bien, la cintura, la ropa, las batas. Tú sabes, en esa época no habían jeans, no habían estas cosas, no había cinturón, sino que ellos tenían unas batas largas, una especie de cortina seguramente ahí. Se las amarra y nada hasta donde está el maestro. Y el maestro lo recibe con un desayuno preparado. En ese momento Jesús tiene una conversación con los discípulos y les dice específicamente a Pedro, ¿sabes la historia? Me amas, apacienta mis ovejas. Amén. De esa historia hemos aprendido 3 cosas la semana pasada, como bien nos hacía recuerdo el pastor. Primero, que debemos pescar, es tiempo de pesca. Dile al lado, ¿cómo están tus redes? Hoy quiero hablarte de eso, del estado de nuestras redes. Es como he titulado, mira la enseñanza de esta mañana y mira esa imagen tan linda. Prepara tus redes. Imagínate que tú eres esa persona que está en medio del Jordán, lista para lanzar tu red y atrapar todas las almas y vidas para Cristo. Después el pastor nos dijo que debemos ceñirnos, esto es el servicio, y por último debemos meternos al agua, navegar en lo profundo del Espíritu. Amén. Pero hoy quiero hablarte de este tema, un detalle que no es menor en la palabra, que no es menor. Fue algo que los discípulos hicieron en obediencia a las palabras de Cristo. Ellos cambiaron su mentalidad, hicieron algo que no estaba previsto, algo que no estaba escrito. Hermano, si tú quieres recibir un milagro, te anticipo algo, tienes que cambiar tu mentalidad. Como bien nos decía el pastor profeta Manuel hace 2 semanas, seguramente el 11 de septiembre, el día miércoles, nos decía, ¿tú quieres recibir milagros? ¿Estás listo para los milagros? Qué bueno, pero ¿cómo está tu mentalidad hoy? ¿Cómo están tus redes para atrapar esa cantidad de peces que va a ser innumerable, que va a ser tan grande? Pero yo te hago esta pregunta, ¿estás listo para el milagro que le estás pidiendo a Dios? ¿Estás listo para el milagro que le estás pidiendo a Dios? La razón por la cual los milagros no vienen o no llegan no es porque Dios no sea malo, es porque Dios está viendo el estado de nuestro corazón para ver si vamos a soportar. Ustedes saben que Dios es Padre, amén. Y así como todo buen padre amoroso, ¿tú crees que un padre le daría una carga más difícil de soportar a un pequeño niño? ¿Tú lo pondrías a tu niño de 10 años, 8 años al volante? Ya tienes edad suficiente, ve a conducir. Ya mira, tú este cargo de la empresa, un joven, un adolescente de 15 años, ya tú puedes hacerlo. ¿Tú le darías una carga tan pesada o algo tan grande a alguien que no está listo para recibir eso?
Por eso Dios nos enseña que debemos preparar nuestras redes. Y le dijeron a los discípulos, lanza la red a la derecha. Mira, fue una noche infructuosa para los pescadores. Gente dedicada al rubro. Estaba Pedro, los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, expertos, han vivido de esto por años, han pescado toda su juventud, saben los pormenores, los detalles, cómo amarrar las redes, cómo limpiarlas, hasta qué profundidad ir, en qué momento tirarlo, etc. Saben cada detalle de su profesión, son pescadores. Pero de nuevo, la fuerza natural, tu capacidad, tu propio intelecto, lo que tú crees que puedes saber, no funciona cuando se trata de lo sobrenatural. Porque para lo sobrenatural, hermanos, primero tú tienes que creerle a Dios locuras. Dios, como dicen, es experto en los imposibles. ¿Alguien de aquí tiene un imposible? ¿O nadie? Todos son muy espirituales. Todos tenemos algún imposible. Pero tú sabes que Dios es experto en los imposibles. Pero antes de que suceda el milagro y se multipliquen las cosas, hubo una dirección. Y le dijo, muchachos, lancen la red a la derecha. Eso me habla de cambiar mi mentalidad. Yo he aprendido algo. ¿Cómo es posible que tú puedas esperar diferentes resultados si sigues haciendo lo mismo? ¿Alguien está conmigo? Lo repito y lo subrayo. ¿Cómo puedes esperar diferentes resultados si sigues haciendo lo mismo? La razón por la cual Dios no te está bendiciendo es porque tu estilo de vida no es un estilo de vida que agrada a Dios, es una rutina cristiana y estás en la ley del mínimo esfuerzo, amado hermano, y tú quieres más de la gloria del Señor, pero le estás dando los 10 minutos a Dios todos los días. Cuando Dios quiere conectar contigo, Dios quiere que entres en lo profundo de las aguas, que te sumerjas, llenarte de poder, de toda gloria y que veas los milagros, pero tú estás una y otra vez en la ley del mínimo esfuerzo, que el pastor ore por mí, que el pastor me ayude, que en la iglesia va a pasar esto. No, sino que nace de nosotros primero cambiar nuestra forma de pensar. No podemos, dice la palabra, hay un principio espiritual. Todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué pasará? Cosechará. Dice la Biblia, has sembrado escasamente. ¿Cómo vas a cosechar? Escasamente. Pastor, quiero un milagro financiero. Bueno, el Señor ve tus ofrendas, como decía el pastor, nos ha enseñado, tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, tus siembras. El Señor ve eso. Ok, ¿con qué puedo trabajar? ¿Qué puedo multiplicar si tú no has puesto nada en el altar? Entonces tú vas a cosechar escasamente, porque es un principio espiritual. Entonces, si yo quiero más de Dios, quiero los milagros, quiero que esa red que está ahí en la imagen se llene completamente y vea algo que sobrepase mi entendimiento, tengo que primero cambiar mis métodos. Tengo que cambiar mi forma de actuar hoy. Amén. Y esto es lo que yo quiero ir en esta mañana. Prepara tus redes. Dile al que tienes al lado de nuevo, prepara tus redes. ¿Cómo están tus redes hoy? ¿De algunos están rotas? ¿De algunos están sucias? ¿Tú sabías que en la ocupación de los pescadores ellos tienen que limpiar las redes para agarrar, para poder atraer la mayor cantidad de peces? ¿Qué estaba haciendo Pedro en ese momento llamado Simón antes de cambiar su nombre? ¿Qué estaba haciendo Simón con los demás, sus compañeros Juan, Jacobo y su hermano Andrés antes de que Jesús los llamaba? Estaban lavando, limpiando las redes. ¿Cómo está el estado de tus redes? Y voy a darte más revelación en base a este detalle. Juan 21:6. Amén. Vamos a leer la palabra, está en pantalla, pero también te anima a que puedas traer tu Biblia. No hay nada mejor que la Biblia física. ¿Cuántos tienen Biblia física? ¿Pueden levantar? Amén. Ojea un poquito para que escuchen todos. Esa Biblia da gusto. En mi casa tengo unas 3, 4. Me gusta tener las más posibles Biblias, grandes, pequeñas, y las saco y las pongo en mi escritorio y empiezo a ojearlas. Y me deleito en la palabra de Dios. Juan 21:6. Dice la Biblia, Él les dijo, echad la red, ¿hacia dónde? A la derecha. Un cambio de dirección. Un cambio de dirección. No estaban acostumbrados a hacer esto. Y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Un cambio de dirección. Para que nosotros recibamos los milagros debemos cambiar esto, debemos sacar nuestro chip. Muy bien decía el apóstol Manuel hace unas semanas. ¿Qué pasa si tú le estás pidiendo, por ejemplo, tú le estás pidiendo un rompimiento financiero? Señor, dame $1 millón. Y el Señor viene, ok, acá está tu $1 millón. ¿Ves tu cuenta? Un dígito con 6 ceros. ¡Pum! Un milagro poderoso, asombroso. El Señor lo hizo. Ahora, ¿tienes la capacidad, la sabiduría para administrar lo que el Señor te ha dado? Y esa ya es otra pregunta.
¿Tú crees que solamente el Señor nos está dando las bendiciones para provecho nuestro? Sino Él quiere que sean bendiciones generacionales. Pero te pongo en ese ejemplo, esa persona que su cuenta ¡pum!, fue así, aumentada de la noche a la mañana, porque esas cosas suceden, lo hemos visto muchas veces. Pero ¿qué haces con ese dinero? ¿Tienes la sabiduría para poder invertir? ¿Tienes la sabiduría para poder bendecir a los demás? Y que eso no sea un despilfarro que se acabe en 2 semanas porque te lo gastaste invitando a todos. ¿Y el milagro de Dios solamente duró un mes? ¿Y el milagro de Dios solamente duró 2 semanas, 3 semanas? ¿No crees que necesitamos estar preparados para lo que el Señor quiere darnos? Así como les decía en el ejemplo del Padre, Dios no te va a dar una carga más allá de la que tú puedas soportar. Y en los milagros sucede lo mismo. El pastor Manuel decía un ejemplo muy claro: quieres un milagro en tu cuerpo, en tu salud, pero ese problema inicialmente fue la consecuencia de un mal estilo de vida, de malos hábitos alimenticios, de una vida muy sedentaria tal vez, y tienes un problema en tu salud. Vienes a la iglesia y eres sanado, la gloria del Señor cae sobre ti, ¡pum!, sucede al instante tu milagro. Testificas aquí adelante todo para el Señor, pero tu mentalidad nunca cambió. Y tu milagro y tu cuerpo que está 0 kilómetros empieza a desgastarte porque los mismos hábitos que te han llevado a esa condición inicial vuelves a aplicarlos una y otra vez. ¿Y tú crees que Dios te sanó solo por 1 semana? Entonces, a eso me voy. ¿Cómo está nuestra mente para recibir lo que el Señor tiene para nosotros? ¿Cómo está nuestra vida para recibir? Y puedo dar tal vez algún otro ejemplo, que viene alguien y dice: Señor, quiero que paguen mis deudas. Hemos recibido como caso un milagro financiero. Dios ha pagado las deudas en nuestra casa y lo hemos testificado acá. Y hay esa unción para que tú también puedas recibir ese milagro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo igual, pastor, yo quiero que el Señor pague esa deuda. Amén. Pero tienes malos hábitos financieros y constantemente te sacas líneas de crédito y apenas recibes la llamada de los bancos. ¿A cuántos les llaman los bancos? Qué incómodo, ¿verdad? El momento que menos quieres, el BCP, ¿qué quiere? Que tiene una línea abierta que solo diga sí y se lo voy a transferir, digamos, un poco más. Y tú dices, sí, sí. ¿Pero qué pasó? Pagaste la deuda, el Señor hizo un milagro tremendo, pero pasan 2 días y vuelves en el mismo lodo y siendo esclavo una vez más. Y yo te pregunto entonces, por eso Dios muchas veces necesita, como a los pescadores, preparar nuestras redes para soportar la cantidad de peces que van a venir a esta congregación. Amén. Mira lo que dice Romanos 12:2. Y si vamos a hablar un poco de la mente, como saben, a mí me gusta siempre dar introducciones largas. Y a veces yo me acelero y el Señor me dice: calma, tranquilo. Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra, no os conforméis, significa no te acomodes a la plantilla de este mundo. ¿Cuántos de ustedes han usado alguna vez alguna plantilla para hacer algún documento? Todos, ¿verdad? Currículum, me voy a descargar una plantilla de internet y listo, mi foto y todo, listo. Son plantillas, son cosas que están predeterminadas, preestablecidas. ¿Y sabes quién te pone en esos moldes? En esas moldes lo hace el mundo. Y el mundo te enseña: tienes que pensar de esta forma. Como que milagros, los milagros no existen, cesaron, los milagros ya no pasan. Como eso del Espíritu Santo y que la gloria y que estos, si el último profeta y apóstol fue Pablo, ¿cómo es de estas cosas y lo otro? Y te tratan de jalar a ciertos modos de pensar, a una manera de pensar predeterminada. Pero Cristo era muy claro. Pablo dice: no te conformes, no te acomodes, sino que tienes que hacer renovar tu mente. Y suena tal vez muy difícil y dice: ¿cómo puedo cambiar mi mente? ¿Cómo puedo hacerlo, pastor? ¿Que tengo que cambiar mis pensamientos? ¿Que tengo que ir a un curso de reprogramación mental? ¿Que tengo que ir a terapia? ¿Cómo cambio mi mente? El único que puede cambiar la mente y nos transforma es Cristo. Y cuando tú lo conoces a Él, su misma palabra y su santidad y su verdad, poco a poco van a empezar a limpiar todo lo que está dentro de ti. La palabra renovar significa hacer algo nuevo constantemente. Ese es el renuevo. Yo te pregunto, ¿tú tienes una mente hoy preparada para recibir los milagros? Hoy te has levantado y has dicho: hoy es el día de mi salvación. Hoy es el día que voy a escuchar tu voz. Para entrar en lo sobrenatural, hermanos, tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Un pastor cuenta una historia, y él tenía varios niños,
nietos incluso, y a uno de los nietos más pequeños, un varón, estaba en la sala del living jugando con su perrito. Y todos conocemos a los niños muy pequeños, son tan inocentes y tienen una forma de pensar muy loca, ¿verdad? Y dicen cosas que nadie esperaba que uno diga. Y esos niños, y ese niño en específico, el nieto de este pastor muy reconocido, está en el living jugando con su perrito y lo agarra a su perrito y lo levanta y le dice, no me acuerdo el nombre exacto del perrito cuál era, pero le dice, ¿sabes, perrito? Tú tienes que volverte un superhéroe, le dice. Tienes que ser un super perro. ¿Y sabes cómo vas a lograr eso? Le empieza a hablar el niño al perrito. ¿Sabes cómo vas a lograr eso? Primero tienes que cambiar tu forma de pensar. Te tengo que conseguir una capa, tienes que cambiar tu forma de ladrar, tienes que hacer esto. Y le empieza a dar instrucciones al perrito para que cambie su forma de pensar. Y así vas a ser el super perro. Y el pastor que escuchaba eso se mataba de risa, pero entendía tras líneas la revelación que un niño tiene. Por eso Dios nos llamó a ser como niños, porque los niños creen la palabra de Dios y los niños creen lo sobrenatural. Y cuando el Señor te dice algo, tú debes ser el primero en creerle. Por eso nuestra mente debe cambiar antes de recibir lo poderoso de Dios. Dile al de al lado que tu mente cambie. Dice, no te conformes a los pensamientos de este siglo, sino transfórmate. Si me lo puedes poner el versículo, por favor. Dice en la parte final del verso, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Amén o no? ¿Es la pregunta del millón o no? Es la pregunta del siglo. ¿Cuántas veces viene a nosotros? Y pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que sigo en este lugar, que me cambio, que voy allá. ¿Qué hago con mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y lo hermoso es que tú estás en una casa profética que escucha los cielos abiertos. ¿Qué dijo Jesús? Que se haga tu voluntad así como es en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Eso me está enseñando algo, que hay una voluntad celestial, que Dios Padre la dice en los cielos, sus deseos, sus pensamientos, sus anhelos más profundos, lo que está escrito en su libro de ti, está en los cielos. Ahora, ¿qué me toca a mí hacer? Ver arriba y escuchar lo que los cielos están hablando y traerlo a la tierra. Pastor, ¿cómo hago eso? Eso es lo profético. Eso es lo profético. ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Entonces Dios te puede hablar. ¿Esto es solo de personas élite del círculo pastoral? No, esto es de todo creyente que tiene el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes al Espíritu Santo le dices, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida hoy? ¿Qué hago, Señor, mañana? ¿Qué carrera tengo que estudiar? ¿Con quién debo casarme? ¿Tengo que ir hacia allá? ¿Tengo que quedarme? ¿Cuál es tu voluntad? Porque cuando hago la voluntad del cielo, lo que el cielo está diciendo, lo hago aquí en la tierra, sucede un principio que dice la Biblia. Cielos y tierra, ¿qué pasa? Se unen y ¡bum! Y ahí suceden los milagros. ¿Por qué nosotros somos tan obedientes y detallistas con el pastor, con los pastores, con cada palabra que recibimos? Porque para nosotros son como las instrucciones de Jesús al pescador. Tira a la derecha. Vino el apóstol y nos dijo el profeta Manuel, ¿saben qué? Viene tiempo de milagros. Nosotros, amén, esa es la palabra. Ahora, ¿qué vamos a hacer, pastor? Ahora, ya lo creemos, pero ahora ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Hacia dónde vamos, Señor? Háblanos, muéstranos, dinos. Porque queremos obedecer. Entonces, cuando mi mente cambia, puedo conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida hoy. ¿Cuál es la voluntad para tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha preparado? Esto les enseñaba, en un tiempo a algunos hermanos, les decía que hay un libro que está escrito, está en el Salmo 139, es el libro donde está escrito todo tu destino, y eso es bíblico. Está también en Apocalipsis, el libro del destino, donde está registrado y anotado todo lo que tú vas a hacer y el destino de tu vida en esta tierra. El Señor lo tiene registrado, es su voluntad, sus pensamientos. Pero nosotros muchas veces estamos muy alejados de lo que el Señor quiere para nuestras vidas y no lo estamos viviendo. Y ahí entra un poco el tema de las cortes celestiales, que en algún momento, Dios mediante, vamos a ir ampliando. Pero lo que quiero enseñarte es que Dios piensa algo para tu vida. Dile al de lado, Dios tiene algo bueno para ti. Al del otro lado, el que no ha sido tu primera opción, dile, hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de tu milagro. Y mientras adorábamos al inicio de la reunión, yo veía en el Espíritu y les decía, veía los cielos y como unas nubes empezaban a despejarse, como un cielo abierto, y el cielo estaba diciéndome, había una voz que decía, el cielo está abierto hoy. Y decía, amén, Señor. Y ángeles vienen, suben y bajan. ¿Qué más pasó? Continuemos. El cambio de mentalidad nos permite confirmar la voluntad de Dios. 1 Corintios 2:14.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Porque para él les son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Cuando nosotros no tenemos una mente espiritual, nos va a parecer locura las cosas de Dios. Nos va a parecer alguien sacado así, alguien que está rayado completamente, que nos está hablando de cosas espirituales. Pero cuando tú escucharas sus filosofías y lo que ellos creen, te daría risa. Pero cuando les presentas a Cristo y les hablas de un Dios que caminó sobre el mar, les hablas de un Dios que me habla personalmente, les muestras un Cristo vivo, para ellos están loco, cristiano fanático, está viendo alucinaciones, que se ha fumado antes de venir, ¿verdad? Nos toman así, cuando si supieran que lo espiritual da forma a lo natural. Tú sabías que la condición que hoy estás viviendo, la respuesta y la raíz no es que tienes solamente una afección o algo natural, sino que la raíz es espiritual. ¿Sabes por qué hay la maldición en tu casa? Día y noche, como decía el pastor, maldiciones generacionales de pobreza, de alcoholismo, que se repiten ciclos, que maldad, que siempre me pasa lo mismo y esto y el otro. ¿Eso se va a solucionar con una terapia? ¿Eso se va a solucionar con que te mediques un poquito? Eso se soluciona rompiendo maldiciones generacionales. ¿Y cómo se rompen las maldiciones generacionales? ¿Cómo se rompen? En el Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, en tiempos de sanidad interior y liberación. Entonces yo ya entiendo que hay un panorama más grande de lo que mis ojos pueden ver. Por eso somos cristianos. El cristiano debería ser espiritual, no carnal. Si tú eres un cristiano carnal, crees en Dios, pero tu mente está en el entretenimiento, tu mente está en la distracción, tu mente está en pasar el tiempo. No, nosotros debemos ser cristianos espirituales. Amén. Ahora, la primera forma que siempre Dios utiliza para cambiar, así como en el ejemplo yo les ponía de esa historia de los pescadores, para cambiar nuestra mente es, como valga la redundancia, los cambios. Di conmigo, cambios. Cambios. Dios te va a sacar de tu zona de confort. Dios te va a sacar del lugar donde estabas acostumbrado. Porque, hermano, ese lugar donde estabas acostumbrado ya no está dando resultados. Ya no está dando resultados. De nuevo digo esa frase y la subrayo: no puedes esperar resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. ¿Quieres entrar en un nuevo nivel? No es solamente Dios, llévame a un nuevo nivel. Es una colaboración con Dios. Es una ayuda con Dios. El Señor da la dirección. ¿Y cuál es? ¿Qué me toca a mí? Obedecer. La anterior semana estaba en Santa Cruz visitando una empresa que trabaja mucho en agroquímicos, en todo esto de químicos para el cuidados del cultivo, herbicidas, insecticidas y muchas cosas. Y estábamos con los gerentes, con el gerente general, estábamos en una reunión y me llamó la atención algo que él decía. Me llamó mucho la atención algo que decía. Yo como pastora y espiritual, sacándole todo el sentido, lo que el Señor está hablando detrás de todas las cosas siempre. Y esto lo voy a usar, he dicho. Y me lo anoté en mi cuaderno. El domingo lo voy a usar, he dicho. Y lo puse. Y dijo algo muy interesante. ¿Cómo es el método de trabajo? ¿Cómo trabajamos nosotros? Y empezó a explicar un poco su modelo de negocio. Nosotros somos los que brindamos la tecnología. Nosotros importamos la última tecnología en herbicidas, en agroquímicos, lo que te imaginas para el cuidado del cultivo. Nosotros lo traemos. ¿Y qué hacemos? Vamos donde está el agricultor, el campesino o la persona que está con sus tierras y les hacemos un contrato de riesgo compartido. Es decir, que nosotros le entregamos los insumos importados, la tecnología, la mejor tecnología que podemos, que existe en el mercado, se la damos a estos agricultores y ellos, ¿qué nos ofrecen? Ellos nos entregan su trabajo y sus tierras. Y una vez que el agricultor agarra los agroquímicos, la mejor semilla, el mejor grano, en este caso era grano de soya, creo, solo grano de soya, trabajan la tierra, pero utilizan esa ayuda, ponte una ayuda de última tecnología en la tierra. Esa tierra, esos granos que salen son lo mejor posible. El rendimiento de esos campos son lo más alto posible por la tecnología que se está utilizando. ¿Y qué hacen los agricultores? Le dan una parte a la empresa
y otra parte la venden por su propia cuenta. Pero es un doble riesgo. Y yo decía, Señor, si eso es lo que Dios hace, eso es el reino, dije. Eso es el reino de Dios, eso está haciendo Dios con nosotros. El Señor, ¿qué provee? El Señor provee su respaldo, su ayuda celestial. Él da su palabra, Él da lo que un hombre común y corriente no puede hacer. Nosotros hacemos lo natural y Él hace lo sobrenatural. Él da como esa empresa, da el respaldo, ponte así, la última tecnología celestial. El Señor te da lo mejor de lo mejor. ¿Y qué te dice? Esto es el reino. Te estoy hablando del reino, no te estoy hablando de tu salvación, no. Salvación es otra cosa, estoy hablando del reino de Dios. En el reino de Dios, hermanos, es por lo que tú puedes producir. Es así, hermano. Es así. No te estoy hablando de la salvación, qué bonito, hermano, vas a ser salvo, eres salvo, crees en Jesús. Te estoy hablando del reino de los cielos. Y entonces viene el Señor con la última tecnología disponible en el cielo y nos da palabra, revelación, envía pastores para predicarnos, sabemos todo. Y ahora, ¿qué nos dice el Señor? Ahora ve a tu tierra y pon tu trabajo. ¿Cuál es tu tierra? Tu corazón, tu vida. Y ahora pon tu trabajo, pon tu esfuerzo. Y yo quiero sacar réditos de lo que estoy sembrando en ti. Ese es el reino. Yo dije, wow, Señor, este gerente sabe lo que habla. Yo dije, Señor, realmente ahí me vino esa revelación. Y eso te lo quería compartir, porque así funciona el mundo espiritual. Es una colaboración. Tú haces lo natural, Dios hace lo que es imposible, pero siempre hay una parte nuestra, amén. Así fue en el Edén. ¿Cómo creó Dios al hombre? Lo creó para sojuzgar, gobernar sobre toda la creación. O el hombre estaba ahí sentado tranquilo mientras Dios hacía todo. No era así, era una cooperación, amén. Dile al de al lado, colabora con Dios. Colabórame, hermano, dile así, colabórame, por favor. Algunos hay que gritarles, ayúdalo. Ahora, la primera forma en la que Dios cambia nuestra mentalidad es con los cambios. Dios te va a sacar de los lugares donde ya te has estancado. Dios te va a sacar del status quo. Dios te va a sacar. ¿Cuántas veces nos ha dado direcciones Dios locas? Y como pastores estamos yendo a la izquierda y el Señor, no, ahora es a la derecha. Pero Señor, tanto esfuerzo, trabajo invertido, recursos. No, estaba bien, pero ahora la dirección es a la derecha. Bueno, a la derecha, vamos hacia allá. Y con el pastor, pero hay que cambiar las reuniones, hay que evangelizar, hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos nuestra voluntad, hacemos la voluntad de Dios. El lugar más seguro en el que tú puedes estar es en la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios no está conforme a lo que tú piensas que es bueno, agradable o perfecto. Es a lo que el Señor piensa que es agradable, bueno y perfecto. Y es muy distinto. Lo que para el Señor puede ser bueno, agradable y perfecto puede ser una prueba. Pero para ti, ay, es el fin del mundo, el apocalipsis vino a tu familia. Pero para el Señor es la voluntad de Dios, porque Dios es sabio. Amén. Entonces, ¿qué cambio el Señor está provocando en tu vida? Si quieres entrar a un nuevo nivel, ¿cómo está lo primero tu relación con Dios? ¿Cómo está tu nivel de intimidad con el Señor? Pongamos un ejemplo. Dios me dijo, la voluntad de Dios me dice, el Señor me dice que tengo un llamado al ministerio, que tengo que servir. ¿A cuántos de ustedes ya les puso la espinita de servir? Dale un codazo a ese que sabes. Hermana, ya te tengo que ver ahí en el desayunador, 5 de la mañana. Ya tienes eso. Ya, el Señor recibido de parte del Señor. Quiere ponerme en el ministerio. Ok, ¿qué hago como ese agricultor? Recibo la instrucción, recibo el respaldo, la bendición de Dios. Ahora tengo que moverme a hacer algo. Bueno, entonces no voy a esperar que un ángel me lleve donde el pastor abra mi boca y ponga las palabras, pastor, quiero servir. No. Yo tengo que ir y poner, eso es lo que te voy a enseñar un poco más adelante, un plan para ejecutarlo y para ponerlo por obra. La fe sin obras es muerta. Ya me estoy adelantando, ¿ves? El Señor me está diciendo, tranquilo. Suave. Entonces, estamos en el ejemplo de las redes. Prepara tus redes. ¿Qué cambio? ¿Hacia dónde te va a sacar el Señor? ¿Quieres algo distinto? Tienes que hacer algo distinto. ¿Quieres más gloria? Haz algo diferente. Tus tiempos de oración no pueden ser los mismos tiempos de oración, hermano. Tiene que haber algo diferente, algo distinto. Tienes que salir de la rutina, ¿sabes? Deja la monotonía, deja las cosas triviales. Que tu relación con Dios ya no sea lo mismo. No sé si tú tienes hambre. ¿Sabes qué provoca que hagamos algo distinto? El hambre, la sed por Dios. Eso me jala a hacer algo que no he hecho antes, pero estoy dispuesto a pagar un sacrificio extra, adicional, a dar una milla extra, no me importa, para obtener, alcanzar, ir a ese lugar. Eso es hambre. Hermanos, si algo sobra en esta casa es el fuego de Dios. Y si algo tú tienes que salir impregnado de este lugar es deseo y hambre por más de Dios.
No sabes cuánto nosotros anhelamos niveles superiores en Dios, pero cada vez que anhelamos niveles superiores, Dios nos pide sacrificios superiores. Y nosotros, Señor, pero ya es todo tuyo. ¿Qué más quieres, Señor? Ya te hemos dado todo. No, haz algo distinto si quieres obtener algo distinto. La pregunta, ¿están tus redes listas? Mira lo que pasó en Juan 21:11. Y este detalle no es pequeño, es un detalle importante que está en la palabra del Señor. Mira lo que dice Juan 21:11. Subió Simón Pedro, estamos en la misma historia. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de ¿qué? Grandes, digo mío, grandes peces. Hasta del número 153. Y aun siendo tantos, ¿qué pasó? La red no se rompió. Este no es un detalle pequeño, porque si hacemos la comparación con la historia similar, fue hace 3 años y medio antes. Ni siquiera Simón, en ese momento no era Pedro, conocía a Jesús. Era la primera vez que tenían el encuentro con este personaje barbón y que hablaba a la gente. Y Simón lo ve, ¿sabes la historia? Y Jesús le dice, ve, no has pescado toda la noche, etcétera. Ven, boga mar adentro y echa las redes. En ese momento, hace 3 años y medio te estoy hablando, no en este caso, Simón con Andrés, su hermano, lanzan la red y la red era tan grande que da un detalle en la Biblia que las redes se rompieron. Las redes se rompieron. Y se rompió tanto que tuvo que llamar a la barca de sus amigos, a los hermanos del trueno. Vengan, Jacobo, Juan, vengan. Vinieron los hermanos y las 2 barcas recién pudieron llevar el milagro. Pero ahora en esta historia nos remontamos 3 años y medio después. Ya empezó el ministerio de Jesús. Es más, Jesús murió y resucitó al 3er día y ahora los está visitando en encuentros a los discípulos. Están los 7 discípulos junto al mar de Tiberias y en ese momento, cuando tenían que pescar, la Biblia nos dice en Juan 21 que alzaron las redes y la red no se rompió. Eso me muestra algo, el estado de las redes. ¿Estás listo para sostener el milagro que Dios quiere darte hoy? De nuevo lo digo. ¿Estás listo para que el Señor te mande? Anda a pescar. Y tú dices, este es el momento, Señor. He preparado las mejores redes que tengo disponibles, porque yo sé que hoy viene lo grande. Y no dice pequeños peces, y no son un ispi, hermano, no era un carachi, eran grandes peces. O sea, yo no sé, no dice pues qué tipo de pez, seguramente si estudiamos la historia, qué tipo de pez había en ese mar, pero eran grandes peces. ¿Cómo está tu red hoy? ¿Qué hizo Pedro? Pedro, yo me imagino, no sé si si la primera vez que tenías la oportunidad de pescar peces no estabas preparado, ¿cómo te sentirías? Alguno en su propia profesión, cuando no se sintió preparado para hacer algo, ¿cómo se siente? Triste, defraudado, ¿verdad? Pucha, la siguiente vez que no sé, voy a estar listo, voy a estar con la presentación y el informe, voy a prepararme como nunca antes. Yo me imagino a Pedro esos 3 años y medio pensando en su conversión. Ay, cómo mis redes en ese día que tenía que pescar se han roto, qué papelón, Señor, qué vergüenza, cómo he hecho eso. Y yo creo que cada día, o sea, es mi imaginación. Durante ese trayecto en el ministerio de Jesús decía, cuando este Señor Jesús me mande a pescar, voy a tener las mejores redes, va a ver. Yo creo que eso pensaba el Señor, o pensaban los discípulos, que llegó el momento donde estaban listos, el momento justo y ellos estaban preparados. Y tú sabes que la pesca no es un simple simbolismo, es, pescaron peces. No, para la época era un milagro tremendo financiero. ¿Cuántos quieren un milagro financiero? ¿Cuántos quieren eso? No es, este pastor de la prosperidad. No, somos de la prosperidad. Sino que nosotros creemos en un Dios que prospera y lo vivimos. Te estoy hablando de cómo está el estado de tus redes. Las redes son nuestra capacidad de recibir los milagros. Dios no nos va a dar algo que no podamos sobrellevar. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 10:13. Y esto lo has leído antes. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es un Dios bueno. Si Él es tan bueno que no permite que yo sea tentado más allá de mi capacidad, de mi resistencia, yo también creo en un Dios que no me va a dar más allá de lo que yo pueda cargar con mis manos.
Yo creo también en un Dios que quiere primero prepararme para recibir, para ver lo que se viene. Él tiene que prepararme, entrenarme, y este es un proceso, amados hermanos. Por eso muchas veces no hay rompimientos o milagros instantáneos, porque la persona no tiene la mente cambiada, no está lista. Sus redes se van a romper al primer pez que caiga. Entonces nosotros tenemos que, como dice la palabra, estar listos y estar preparados para ese momento. Dios no nos va a tentar, y tampoco yo creo nos daría algo más grande de lo que nosotros podemos resistir. Me acuerdo del ejemplo de una iglesia, una de las iglesias más grandes en el mundo, y yo creo que hasta se puede decir porque ya hay hasta documentales de esa iglesia, es Hillsong, una iglesia que nació en Australia, pero que tuvo un avivamiento y una pesca, si hablamos en términos de la historia, sobrenatural. Dice que fue tan grande la cantidad de personas que asistían a esta congregación que los tomó por sorpresa a los pastores. Y los pastores no sabían qué hacer porque no estaban listos, no tenían una estructura de liderazgo, no tenían los servicios bien establecidos. Simplemente veían gente llegar y no sabían cómo hacerlo, cómo hacer. ¿Qué hacemos? Ya, necesitamos líderes de esto, necesitamos líderes del otro. ¿Cómo lo hacemos? Y los pastores dijeron: ya, pues ni modo, hay que con el que pueda, con el que primero se convirtió. ¿Has recibido al Señor Jesús? Ya, anda a liderar. ¿Tú cómo estás? Bien, ya, no importa, anda a liderar ya. Tú, ya. Porque era la necesidad, era el momento. Hubo un milagro, así una pesca, se llenó. Pero ¿sabes cuál fue la consecuencia de eso? Y por eso está en los documentales. No te animo a que lo veas, sinceramente, porque te llena la mente de cosas muy equivocadas. Pero sí aprendes una lección, porque los mismos pastores dicen. Había un pastor en específico que se volvió el pastor de las celebridades. No me acuerdo el nombre, el Leo sabía ese nombre. Decía él. ¿Y qué pasó? Que hubo tantos casos de promiscuidad, tantas cosas se destaparon de esa iglesia porque no hubo la estructura suficiente para sostener lo que el Señor estaba dando. Y ahora te hago esta pregunta: ¿tú crees que la abundancia siempre es buena? Ya me dicen, no. No siempre es buena. Exacto. La abundancia no siempre es buena. Pero ¿cómo venimos a Dios? Señor, abre la puerta de los cielos y que derrames bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos dicen amén? Amén, claro que sí, pues queremos. Abunde, Señor, abundancia. Queremos más. No lo justo, más, abundancia. Pero ¿sabes que la abundancia puede ser mala? Porque como en el caso de las redes, cuando la estructura no está lista para sostener o soportar el nivel de abundancia que Dios te va a dar, entonces la ruina va a ser más grande que la misma bendición. Estoy enseñando sabiduría. ¿Estás aprendiendo algo, hermanito? ¿Estás aprendiendo algo? Entonces ya la pensarás, ¿no? La siguiente vez: Señor, un milagro. Pero no tanto, un poquito más. Señor, no digo que limites tu fe, no te hablo de eso. Tu fe tiene que ser todo con el Señor. Claro que sí, tu fe hasta lo último de la tierra con el Señor. Pero me refiero a que seas sabio en muchas cosas y vea realmente tu condición. Realmente, Señor, quiero estar listo. Si te estoy pidiendo esto, prepárame para ese momento, Señor, cuando venga la bendición y yo pueda recibirlo y sea de bendición incluso para muchos otros. Amén. La abundancia es mala cuando no se tiene la estructura para sostenerla. Y por eso Dios siempre es un Dios de procesos, de ciclos. Los 6 días de la creación, un día no simplemente se refiere a 24 horas, un día hace referencia a todo un periodo. Y muchos de nosotros estamos en periodos, en diferentes procesos. Tú estás en un proceso para llegar a hacer algo, para llegar a otro nivel, para dar el siguiente peldaño. Y esos procesos no se los pueden saltar, porque si tú tomas el atajo y te vas directo al final, va a haber cosas, va a haber carencias, va a haber cosas de fondo en tu corazón y en tu vida que no van a soportar el nivel de la unción. ¿Qué pasó con los pastores? Que Dios los levantó instantáneamente, hicieron milagros y señales, pero no tenían el carácter para soportar ese nivel de la unción. Pasaron años y cayeron, y es todo un desastre, porque como dice la palabra, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y más la tragedia es que la misma bendición. Entonces yo creo que por eso Dios nos enseña a prepararnos antes, a que nuestras redes estén listas para los peces. Amén. Diga al de lado: ¿estás en un discipulado, hermano? Y ahí les dolió eso. Aquí no va a escuchar, allá creo que no hay nada por allá. Amén. Dígale, no estés triste, hermano. Entonces, primer paso para cambiar para cambiar nuestra mente, no es cambios. Ahora te quiero enseñar lo siguiente.
Antes de entrar al punto final es cómo preparo mis redes, que es la pregunta más obvia que pueden estar haciéndose. Pero antes de eso, quiero decirte esto. No, espérame, ya estoy en esa parte. ¿Cómo preparamos nuestras redes? Hay algo que he aprendido en la Biblia, que la fe sin planificación es simple presunción. Lo voy a subrayar de nuevo. La fe sin planificación es simple presunción. Vámonos a la palabra. Dice la Biblia en Santiago 2:14. Léelo conmigo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin un plan de acción, hermanos, es presunción. Eres alguien iluso, eres un soñador de sueños, pero no eres alguien que está poniendo las manos a la obra. Dice la Biblia que hay una pareja explosiva llamada fe y llamada obras. Esta es la pareja, es 2 en 1. No se puede tener uno solamente sin el otro. Si tú quieres ser eficiente y quieres cumplir y ver los milagros en tu vida y ver la palabra de Dios cumplida en tu vida, hay fe y hay obras, hermano. No es solamente cristianos de fe. Amén. ¿Quién grita más fuerte? Amén. Amén. Listo. Creí, Señor. No se trata solamente de fe, se trata de la fe agarrada, amarrada de las obras. Por eso te quiero hacer lo siguiente. Dios prueba la fe. Sé que hemos hablado de fe, a mí me gusta mucho hablar de fe, pero en este punto quiero hablarte de esto. Si los discípulos que estaban en la barca escuchaban la dirección, creían, pero no hacían nada, ¿tú crees que iba a haber un rompimiento en las redes? Bueno, un rompimiento sería un milagro en las redes. ¿Tú crees que habría pasado algo? Lo mismo pasa a los cristianos. Los cristianos vienen, escuchan las palabras del mismo maestro Mesías, les habla directamente, más específico a ti, no puede ser Dios. Te dice, te da detalles de tu vida, porque esa es la palabra profética, te trae el cielo adelante de ti. Y tú dices: ¡ay, qué lindo, Señor! ¡Amén! Ahora ponte a hacer algo. Bueno, es que estoy ocupado, es que la agenda está llena, es que trabajo 12 horas al día, es que no sabes. Bueno, el Señor dijo algo, pero si tú quieres la pesca milagrosa, tienes que empezar a lanzar la red. La fe sin planificación es presunción. ¿Qué es presunción? Presunción es presumir algo que no se tiene, algo que no es real. Es algo que cruza, va al límite ya de la vanidad, vanagloria, una excesiva confianza sin ningún tipo de fundamento. Eso es presunción. Es como ese charlatán que le dices: ¿cómo te está yendo? Bien, excelente, todo bien. Pero sabe que en la realidad no está así. No tiene un fundamento. La fe es algo muy distinto. Vienen a veces personas y nos dicen: bueno, pastor, voy a cambiar, ya no voy a hacer esto, voy a dejar de hacer esto. El Señor me ha confrontado, que me ha hablado, que me ha dicho esto. Amén. Y la primera pregunta que les hacemos: ok, ¿y qué estás haciendo? ¿Cuál es como en el trabajo, verdad? ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Cuál es tu plan de acción? Porque, hermanos, tu fe me la vas a mostrar no diciéndome: sí, pastor, amén. Tu fe la vas a demostrar cuando te pongas a hacer algo. ¿Amén? ¿Alguien dice amén? Esa es la fe verdadera. Dice la Biblia: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Le crees al Señor? ¿Cuántos le creen a Dios? Levanta tu mano. ¿Le crees al Señor? Ponte a hacer algo. Ponte a hacer algo. Ponte a hacer algo. Es así. Es una planificación. Es como Dios me ha dado el diseño de mi destino. Me ha dicho que voy a ser profeta de las naciones. Bueno, empieza a profetizar. Es que no sé, no puedo. No, empieza. Siempre se empieza. Nunca es tarde para empezar, y es una realidad. Nunca es tarde. Y si Dios te habló, ya haz algo. ¿Cuál es tu plan de acción para recibir el milagro que Dios tiene para ti? Bueno, Señor, quiero un milagro de salud, quiero un milagro en mi vida. Entonces voy a empezar con una rutina alimenticia diferente. Entonces voy a empezar a levantarme temprano. Quiero más de ti, Señor. Voy a ponerle 1 hora diaria a mis tiempos de oración e intercesión todos los días. No me voy a faltar ninguna reunión de la iglesia. Voy a estar sin falta. Voy a hacer lo que requiera para alcanzar lo que el Señor me ha dicho. Porque si Él ya dio la dirección, el camino está abierto. Solo tengo que moverme. Solo tengo que hacer algo. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe. La fe, por eso los cristianos no son ilusos, no son gente soñadora, son gente que se pone los guantes y empieza a accionar. Amén. No se planifica para fracasar. ¿Alguno de ustedes ha planificado fracaso?
¿Alguno de ustedes planifica fracasar? Ah, Señor, voy a proyectar fracaso, derrota, miseria. No. ¿Qué planificas? Planificas lo mejor posible. ¿Has planificado lo que el Señor tiene para tu vida? Tú miras, pero pastor, eso no es trabajo de Dios. No. El trabajo del Señor fue darte la tecnología del cielo. Ahora tu trabajo es poner la mano y la tierra. Ese es tu trabajo. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tengo que planificar. ¿Qué es planificar? Mañana ¿qué día es? ¿Qué voy a hacer este mes, este siguiente año? He puesto estas metas que el Señor me ha dicho, que me ha hablado. Quiero cumplirlas en ti, Señor. Quiero cruzar el nivel. No me quiero estancar, etcétera. Tengo que planificar, organizar, ordenar, etcétera. Son cosas naturales, hermano. No es algo tan espiritual. La fe debe ir acompañada de las obras. Amén. La mejor forma en la que nosotros cambiamos nuestra forma de pensar es a través de la fe. Di conmigo, fe. No es como decía al inicio, no es que tengo que dejar de pensar en esto y pensar en lo otro y tengo que reprogramar mi mente y pensar en nada y pensar en esto. No. ¿Sabes cuál es la mejor forma de cambiar tu forma de pensar? Es la fe. ¿Sabes cuál fue el instituto bíblico que tenían los discípulos o incluso el pueblo de Israel con Dios? Solo tenía una materia que se llamaba fe, nada más. Solo tenían eso. ¿Y sabes cómo Dios cambia nuestra mente? Cuando nos hace depender más de Él. El secreto, la llave para cambiar nuestra mente, no es que dejemos de pensar algo y cambiemos por las cosas de Dios. El secreto para cambiar la mente es buscar primeramente a Dios con toda nuestra fuerza, ser espíritu, alma, cuerpo, mente, y nuestra mente, por ende, va a ir cambiándose. ¿Alguien me agarró? ¿Eso? Es así. ¿Quién te dijo que estaba mal algo? ¿Te dijo el pastor o te dijo Dios? ¿Quién cambió tu forma? Dice la Biblia, tal es en su corazón, tal es su pensamiento. Ya ves, hasta el pastor se ve. ¿Alguien? Tal es en su corazón. Ese versículo. Tal es en su corazón, bueno, en su pensamiento, tal es Él. Es una realidad. El reflejo de tu mente es lo que tú haces, tus obras. Y si tú crees más algo, tú tienes la capacidad de hacer algo fuera de lo común. Cuando alguien tiene mucha fe, no importa el sacrificio, no importa el dinero invertido, no importan los recursos, no importa la agenda, ya no importa nada. Por eso les dije hace unas semanas, la gente que no llegó o alcanzó a venir a la iglesia, no fue porque la agenda la tenía llena, fue porque le faltó fe, nada más. Fue por eso, porque como les dije, el dinero se sujeta, la agenda se sujeta, la familia se sujeta, todo se sujeta cuando hay alguien que tiene fe y ha puesto como prioridad a Cristo. Entonces mi secreto para cambiar mis hábitos, mi caminar, mi levantar, mi ir a la iglesia, congregarme, todo eso nace y depende de Dios, nace de mi fe, depende de mi fe. Si yo realmente creo lo suficiente, es como Pedro, ven, sal de la barca y camina sobre las aguas. ¿Qué hubieras hecho tú? Pero no se camina sobre las aguas. No, Pedro se levantó y empezó a dar pasos. Di la palabra, Señor, yo camino, yo avanzo, no importa. Se ahogó a la mitad, pero él hizo algo que otros no hicieron. Los demás discípulos aterrorizados en la barca, abrazándose, es un fantasma. Ese no es Jesús, es un fantasma. Pero Pedro, valiente, agarró la fe y dijo, no, ese es mi maestro y yo quiero caminar con él. Y salió de la barca en medio de una tormenta. A veces no queremos ni ver el lago Titicaca, hermanos, y queremos nadar. Pedro se levantó y pudo hacer eso. Porque la fe necesita obras. Amén. ¿Cómo preparamos nuestras redes? ¿Cómo preparamos nuestras redes? Nosotros vamos a preparar nuestras redes. Primero, ¿cuál es tu plan de acción? ¿Qué estás planeando para Dios? Deja de improvisar. Dile a la persona de al lado, deja de improvisar. Deja de improvisar. Sonará mal tal vez para algunos, pero deja de improvisar. ¿Qué es improvisar? No tengo dinero, voy donde Señor, dame dinero. El zapato aprieta, Señor, otra vez necesito esto. Estoy bien, no necesito de ti. Estoy mal, necesito de ti. Estás improvisando una vida con Dios. No sabes el tiempo ni cuándo, nunca eres firme, eres inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día estás, al otro lado no estás. No tienes nada claro, no tienes ningún compromiso. No te pones la camiseta de Dios en ningún momento. Cuando las cosas me vayan bien y me honren y me quieran y me abracen y me den refrigerio gratis, entonces voy a estar en la iglesia. Cuando no venga eso, entonces no esperen nada de mí. Estás improvisando. Eso es improvisar.
¿Sabes qué me provoca la planificación? Como tal vez lo vean, le estoy volviendo medio empresarial porque lidio con mucho de eso. Pero cuando yo tengo una planificación, yo me comprometo con eso, ¿o no? Señor, llueva, no llueva, truene, no truene, me vaya bien, me vaya mal, tenga dinero, no tenga dinero, mi familia esté bien, no esté bien, pero yo he decidido comprometerme porque hay mi fe que me llama y me dice, hay una convicción más grande que me motiva, me saca de la cama y me hace hacer las cosas. Ese es el milagro que estoy esperando. Entonces lo voy a hacer, Señor. Hoy no pasó nada, mañana va a pasar. Mañana no pasó nada, bueno, al siguiente mes va a pasar, pero yo sigo firme. Yo sigo establecido. Entonces prepara tu red. No sabes el momento que el Señor va a derramar ese milagro. Y tus redes, ¿cómo están? ¿Vacías? ¿Rotas? ¿O están listas para el momento que Dios ha preparado? Amén. Amén. Si dejaste de hacer algo es porque dejaste de creer. Si dejaste de hacer algo es porque dejaste de creer. Es porque dejaste de confiar. No, ya no los metas a los niños a ese colegio, es que ya no creo que sea bueno. ¿Y qué haces con tus niños? Porque ya le perdiste la confianza a esa institución y los remueves a tus hijos de ese lugar porque ya no piensas que es un buen lugar para que ellos se eduquen. ¿Qué pasó? Dejaste de creer, por ende, cortaste algo. ¿Por qué ya no vienes a la iglesia? No es solamente porque tienes algo ocupado, es porque en tu corazón dices, es que ya no creo en lo que están predicando. Es que yo no creo en esas cosas que están hablando. Entonces prefiero invertir mi tiempo en otras cosas. ¿Y qué es lo primero que haces? Cortas toda relación con Dios. Si no estás así, dejaste de hacer algo es porque dejaste de creer. Es una revelación. Si dejaste de hacer algo es porque dejaste de creer. Pero si tú sigues creyendo, hermano, no hay quien te pare. Ahora quiero acabar con esto. ¿Cómo Dios prueba si nuestras redes están listas? Yo soy bien preguntón y le pregunto a Dios muchas cosas. Digo, Señor, ¿cómo sé esto? ¿Cómo puedo entonces saber, Padre, que ya tengo que esforzarme, ser perseverante, tengo que creer, comprometerme? Está bien, pero ahora, ¿cómo quiero el milagro, Señor? Necesito el milagro, estoy clamándote, quiero ver la promesa cumplida. ¿Cómo sé, Señor, si realmente estoy como esos pescadores con la red lista? Y hay un indicativo que Dios me decía que muestra si tu red está lista, y esto se llama fidelidad. Di conmigo, fidelidad. Fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Sabes, cuando tú haces algo para Dios, pero lo haces esporádicamente, lo haces una única vez, una sola vez, eso no se llama fidelidad. Fidelidad no es hacer algo una, dos o tres veces. Fidelidad es ser constante en algo. La fidelidad supera el compromiso simple. La fidelidad me muestra a alguien que está años siendo fiel a lo poco o mucho que tiene. ¿Qué dice el principio bíblico? En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo mucho es la cantidad de peces milagrosos. ¿Pero estás siendo fiel en lo poco? ¿Estás siendo fiel administrando tu casa y lo que el Señor te dio hoy? Quieres 3 negocios, pero no eres fiel administrando el primer negocio que el Señor te dio. Quieres más del Señor, pero no puedes ni siquiera sostener una relación con Dios activa todos los días de tu vida. Entonces la fidelidad me muestra como indicativo, mi hijo es fiel y mi hijo es merecedor de todo lo mejor del cielo y se lo voy a dar porque es fiel. La fidelidad es importante. Dios utiliza como indicativo que estamos listos para más. ¿Cuántos quieren más? Más. ¿Cuántos quieren con el plato? Señor, dame otra porción. Quiero más. Quiero más de ti, quiero la doble porción, quiero un milagro, Señor. ¿Cuál es el indicativo que Dios ve? ¿Es fiel? ¿Eres fiel? Y es algo que no se habla en este mundo contemporáneo. La fidelidad está tirada al piso. Ya todos son infieles, todos hacen lo que quieran. ¿Qué es fidelidad para Dios? Fidelidad habla de perseverancia en lo poco. En lo poco. Di conmigo lo poco. No menosprecies los inicios pequeños. Son los finales más grandes. No menosprecies. Hace 8 años, hermanos, si tú hubieras visto nuestro inicio, dirías, estos jovencitos, qué inicio más pequeño. Pero hoy hay un final, y no es el final, estamos tal vez en medio camino de algo muy grande. Pero eso te digo porque este principio espiritual nace de que la fidelidad es algo que se gana para ser digno de confianza. Dí conmigo, digno de confianza. ¿Tú le entregarías algo a alguien que no confías? Y ¿por qué crees que Dios no te da algo? ¿No será que Dios no confía en ti? Duele, pero es Dios, pero Dios me ama. Sí, Él te ama, pero hay una cosa en que Dios te ama y que Él no te quiera dar las cosas porque las vas a hacer perder. Entonces es muy distinto.
Si tú quieres reino, quieres gobierno, quieres autoridad, quieres ya cosas espirituales más profundas, quieres milagros, entonces Dios va a pedir de ti algo: fidelidad. Y sabes, la fidelidad no es de que como vienes a fin de mes como los empleados: es que yo soy fiel a esta empresa, yo soy fiel. Pero cuando lo ves al empleado todos los días, ¿cómo es su trabajo? En redes sociales, que siempre tomando agua, que el cafecito, que nunca trabajó. Pero yo soy fiel, marco a la hora y me voy a la hora. Tú no eres fiel. Tú estás malgastando las cosas. Tú no eres fiel. La fidelidad no se trata de hacer algo bueno 1, 2, 3 veces. La fidelidad es ser constante en algo, darle lo mejor a Dios todos los días. La Biblia nos enseña que se hagan las cosas como para el Señor. ¿Eres fiel con lo que el Señor te entregó hoy? No, pastor, es que yo quiero el púlpito y el micrófono, yo quiero hablar. No, hay un proceso y primero hay que servir. Y si tú no eres fiel lavando los baños, entonces no pidas más. ¿Sabes cómo iniciamos nosotros? Nos hicieron lavar los baños, siempre. Bueno, el pastor tuvo un proceso diferente. A mí me pusieron a la alabanza, pero al pastor lo pusieron a lavar, me acuerdo. Cuando estaba con el pastor Manuel, de igual manera. ¿Quieres ser el primero? Ser el servidor de todos. Servicio. Pero ahora Dios ve algo más profundo. ¿Eres fiel en lo que el Señor te ha dado? ¿Eres fiel con tu familia, con tu esposa, con tus hijos? ¿Eres fiel en lo poco que el Señor ha puesto hoy en tus manos? Esos son los pececitos pequeñitos hoy, que mañana se van a convertir en una pesca milagrosa. Pero Dios está viendo algo: tu fidelidad. Tu fidelidad. ¿Qué más es fidelidad? Es ser alguien digno de confianza. Fidelidad es exactitud, precisión en la ejecución de algo. Fidelidad es ser obediente. ¿Quieres escuchar a Dios? ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? ¿Obedeciste la primera instrucción? ¿Obedeciste la primera vez que Dios te habló? Es así, en lo profético nos enseñan eso. ¿Quieres más de Dios? Ok, el Señor no te va a hablar más hasta que tú obedezcas lo primero que el Señor te ha dicho. Y yo: Señor, es cierto, me he equivocado, tenía que haber hecho eso. Ya lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es necesario ser fiel en lo poco para que venga lo mucho. Siempre es un principio en Dios. Y fidelidad es lealtad. Di conmigo: lealtad. Permanencia en los caminos. Señor, yo soy fiel a ti. ¿Cuánta gente es fiel a un equipo de fútbol y tú no eres fiel a Dios? ¿Cuánta gente pone como prioridad su fanatismo a un partido político y no es fiel ni leal a las cosas de Dios? Si alguien te mueve y te dice un jefe que hagas esto, eres más fiel al jefe que al mismísimo Dios y creador de los cielos y la tierra. ¿Dónde está tu fidelidad? ¿A quién tú le debes todo? Pablo dijo: yo sé a quién sirvo. Yo sé a quién sirvo. Yo sé quién me ha enviado. Yo sé por quién vivo y no me importa. Y Pablo decía: aunque esté en las cárceles, aunque me azoten, aunque me golpeen, aunque me bajen de una canastita de los lugares, aunque me azoten, yo sé en quién he creído y estoy listo y dispuesto para dar mi vida, si es necesario, hasta lo último. Yo soy fiel a Dios, porque dice la palabra que Jesús es el primero, fiel y verdadero. Amén. Último versículo, Mateo 25, 14 al 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a ¿qué? Su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Qué era la capacidad? Eran las redes. Es tu capacidad. Dios te da Dios da 2 talentos al que puede 2 talentos. Dios da 5 al que puede 5. No es que uno es mejor que el otro, pero el reino de Dios funciona de esta manera. No es que Dios te dio 1 y eres menor que alguien. No. Es de acuerdo a la capacidad. Estoy hablando del reino de Dios. Y Dios viene y te dice: ¿Has hecho multiplicar lo que te di? ¿Dónde están los peces?